vamos con esta reacción a chismes de una hija de pastores. Ojo, quiero decirles que la primera parte de este chismes de hijas de pastores pueden encontrar tanto en el en vivo pasado como también en el video que corté para que ustedes lo viesen, ¿no? Ahí también va en la parte de videos o en la parte de en vivos y van a encontrar exactamente lo mismo, solamente que tienen que recorrer en el en vivo hasta el minuto tal para encontrar la sección, y en el video lo hacen inmediatamente, ¿no? Dan play y funciona. Entonces, ahora sí, dejemos tanta guaguara, tanta cháchara. Vamos allá con chismes de una hija de pastores, parte 2. En mi prepucio metálico para guardarme de todas las barbaridades que voy a decir el día de hoy. Nunca pensé que le Ok, empezamos fuerte, ya me mató de risa. Okay. gustara tanto este tema, pero la verdad es que hasta orgullosa me siento que sean tan chismosos como yo. ¡Arrepiéntanse! Como ya saben, en el video anterior hablé de los chismes siendo una hija de pastores cristianos evangélicos. Bueno, ex hija, porque ya me excomulgaron a los 15 por no seguir el pastorado. Pero fueron cosas más suaves porque no sabía cómo iban a tomar el tema siendo Colombia un país tan religioso. Lo publiqué con cierto miedo, la verdad, pero viendo que les gustó y que quieren escuchar la parte más pesada, más densa del tema, pues aquí me tienen. Recordatorio que este video no se hace para atacar a la religión de nadie, son simplemente experiencias que viví o fui testigo, así que si eres muy sensible a estos temas, despégala que hueles a sopa. Bueno, ahora sí, como hay cosas peores que otras, decidí hacer la de Dross. Un top. Iré de lo más suave hasta lo más pesado, así que ya se la saben, agarren algo de comer que el chisme está bueno. Yugo desigual. Este término viene de un pasaje de la Biblia, Corintios 6, en que básicamente se refiere a una relación entre dos personas que no comparten la misma creencia ni la religión. O sea, si estás en la iglesia, no puedes tener una relación con una persona de afuera o incluso de una religión diferente. Con estas cosas es bastante, pero bastante exigente la iglesia, sobre todo si tienes algún cargo específico. De eso hablé en otro en vivo de otro canal sobre el yugo desigual, y pienso de esta forma: sé que es pesado de escuchar esta regla, es exigente, pero la situación es la siguiente: cuando tú tienes una convicción que moldea tu vida, que es importante y principal, que determina de dónde vienes y hacia dónde vas, que una persona no la comparta va a causar problemas a ambas partes. Entonces, ese es el razonamiento que seguimos. Aparentemente creo que podría ser algo entendible, que no le deseamos a los jóvenes, en este caso a nosotros mismos, que en algo tan íntimo y personal se difiera, a menos, claro, que no sea tan íntimo y personal. En ese caso, pues date, ¿no? Pero si es importante para un cristiano lo que cree, tendría que también darles importancia, porque la pareja es finalmente alguien con quien tienes que estar, si no de acuerdo en todo, caminando en todo momento de tu vida. Y lo que no se desea es que haya un divorcio o haya o conflictos internos. Ojo aquí, que no significa que dos personas que tienen la misma religión sean felices para siempre por eso. Es absurdo. Pero vaya, se espera que por lo menos en esto que es principal no tengan esa dificultad. O sea, ojo, porque no voy a desmentir, no voy a decir no es cierto, o ablandártelo, o hacerlo, o fingir que... No voy a ser hipócrita en ese sentido. Sí tenemos esta restricción, yo la predico, yo la sigo, pero son esas las razones por las cuales existe. Sin embargo, hemos de admitir que como pastores, yo soy pastor, no podemos restringir que dos personas se casen. Eso no puede hacer un pastor. Estaría incumpliendo, porque el matrimonio es gracia general, no es solamente para cristianos, es una gracia que fue dada, otorgada del cielo a todo aquel que quiera tener una relación formal con alguien, ¿no? Construir un hogar. Entonces, por mucho que uno sienta esto, y puede decirlo como un acto de sinceridad a su futura pareja, pero uno no puede negar una boda. Cuando dos personas quieren casarse, un pastor no puede impedirlo. A lo mejor podrá
decir yo no quiero hacerlo, pero de ahí a impedirlo, de por todos los medios hacer la vida de cuadritos de una persona para que no se case, es muy distinto. Continuamos, está bueno este video. La cosa es que este yugo desigual es bastante común, sobre todo en los grupos de jóvenes. Resulta que había una hermana de la iglesia que con todo Un clásico, lo prohibido gusta. Cuando alguien te diga no hagas esto, lo quieres hacer. respeto estaba buenísima. En esa belleza sí puso la mano Dios. Qué mujer tan hermosa. Obviamente llamaba mucho la atención, no solo en la iglesia, sino afuera. De hecho, era la única mujer que conocí que hacía lucir la falda esa de jean larga que yo detesto. Ella siempre tenía Insta de la minita. Tenía pretendientes, pero una vez llegó un man modo full rockero, vestido todo de negro, pelo largo y tal, a la iglesia. Y mira, se le aguaron los bolis a la muchacha. Y al parecer a él también. Según contó en las reuniones así que teníamos, él fue a acompañar a su mamá, nada más, pero le quedó gustando la iglesia. Qué bonito mi hijo que ya quiere entrar a la iglesia, ¿no? Seguramente es por la fe. Y foto de esta muchacha, ¿no? Sí, te creemos, hermano. Claro, los dos empezaron a hablar más y tal, pero el pastor se metió y le señaló a ella lo del yugo desigual, que eso le traería pecado y ruina y demás. Y bueno, ella como que habló con él al respecto y el muchacho hizo lo que yo no aconsejo a nadie, que es cambiar de religión por una persona. A ver, sí, no lo hagan, chavos. Y si hay alguien aquí que no sea cristiano y encontró la minita como la que dice, no cambies religión por una persona. No finjas tu religión por una persona. De hecho, es lo peor que puede hacer cualquiera de las dos partes. Obligarlo o sentirse obligado para cambiar de religión. No lo hagan, chavos. No lo hagan. Eso no es el propósito de la religión ni del matrimonio. Tú te vas a casar con una persona honesta y vas a aceptar la honestidad de esa persona o la vas a rechazar. Pero fundar tu vida sobre una mentira, no, chamos, no lo hagan, por favor. Y gente que usa a las minitas para atraer nuevos feligreses y convertirlos, no hagan eso, chavo, no. Adviértanles, no, tienes que hacer esto por convicción personal, no porque la minita es otra cosa. Pero hazlo por convicción. Perspectiva personal, lo peor que puedes hacer es dejar tu identidad por alguien. Porque, o sea, es lo que eres tú. Mejorar, claro que sí. Siento que eso lo hacemos a diario, pero este chico dejó de vestirse como lo hacía para encajar con el estándar de la iglesia. Supuestamente La ironía es que le va a dejar de gustar y se va a ir con otro. Dejó de escuchar la música que le gustaba y también parte de su hobby. Él estaba tragadísimo No, aparte son fundas, no escuchan rock ni nada, o sea, ya me los imagino. Esperen, ¿qué dicen? Le quité el sonido. O sea, no fundas de almohada, fundas de fundamentalistas, de pensamiento cuadrado, que no pueden admitir cosas salidas de su concepción, que a la vez es reducida respecto al cristianismo. Eso es fundas, no funda de almohada, por si las dudas. La cosa aquí es que el noviazgo tampoco es que está muy bien visto en la iglesia. No lo decían directamente, pero a mí sí me prohibieron tenerlo. Obviamente tuve escondidas, por el simple hecho de que en la Biblia no se menciona casi nada, por no decir nada al respecto. Bueno, aquí hay un problemón grande que sí he visto en iglesias que quieren ser muy bíblicos repitiendo todo lo que se hace en la Biblia. No todas las cosas que están en la Biblia son cristianas, para empezar. Muchas son respecto a la cultura donde empezó el judaísmo. En la cultura donde empezó el judaísmo, en el tiempo donde empezó el judaísmo, o sea, no es que bíblicamente haya una única forma de ser un esposo, ¿no? Una esposa. Pero en la cultura donde empieza el judaísmo ahí por la edad de bronce, las cosas en general eran así, de matrimonios pactados y será de noviazgo, sino solamente ya sabía por parte del padre y la madre quién iba a ser el esposo de tu hija, porque lo pactaron desde como compadres. Entonces no es un asunto cristiano, sino cultural. Nuestra cultura es distinta, hay valores que permanecen, pero
no vas a comparar un matrimonio arreglado como el de Isaac con Rebeca, que era Isaac además un príncipe de un pueblo, donde había conveniencias de buscar a una mujer acorde a ciertos estándares porque era un clan completo, no es como tú que te llamas Pérez o Martínez y que realmente a quién le importa con quién te cases. No, ahí el clan judío, si no cuidaba su estirpe se perdía. Por eso busca Abraham un pariente lejano para que se case con Isaac. Es distinta la cultura, hay valores que se repiten, pero no porque no encuentres noviazgo en la Biblia es malo en sí mismo. Esa es una aberración. Tienes que entender que la cultura, esto es un aspecto cultural, no mandatorio en la Biblia. Eso no es motivo para eliminar el noviazgo. Ahora, hay cosas de la cultura que sí son malas, definitivamente, pero tienes que separar exactamente qué es cultura de cristianismo y dentro de la cultura qué está bien y qué está mal. Sino que directamente pasan al matrimonio. La causa principal es que según esto le da la puerta abierta al diablo, porque los jóvenes se queman, o sea, quieren tener sexo y tenerlo antes de casarte pues es visto como pecado. Tengo mis opiniones divididas con respecto a esto. Por un lado, la verdad es que es chévere saber que tu pareja con la que te casaste se guardó solo para ti, y por otro es dulce. Por otro lado, ¿te imaginas aguantar las ganas por no sé cuánto tiempo? Y cuando no. llegue la hora de la verdad, no te guste nada, ni lo que ves, ni lo que hicieron. Eso debe ser horrible, pero en fin, la cosa es que a ellos lo reprendieron al respecto de que se estaban quemando, de que veían muchas caricias, muchos besos, bla, bla, bla. Así que prácticamente los obligaron a casarse. Y bueno, ellos ni cortos ni perezosos se casaron. Una boda pequeña. Díganme que acabó bien esto, porque pudo haber acabado bien. Bonita, ¿para qué? Yo comí mucho ese día. No lo volvimos a ver como por 2 semanas. Nadie dijo nada porque estaban de bodas. Pensábamos que habían viajado, no sé qué. Bueno, resulta que la chica vuelve sola. Nos pareció raro y bueno, ya hablando con ella, lo que pasó fue que se habían divorciado. 2 semanas duró el matrimonio. No dio detalles al respecto, me dio cosa porque sí dijo que se sintió utilizada, pero saquen sus conclusiones. Bueno, es que pintaba mal desde que obligan a una persona a casarse. La peor cosa que se puede hacer. Hace poquito pasamos en la iglesia no es similar porque ni siquiera es adolescentes, pero la pregunta de la cual partimos para atender a esa pareja es muy clara. ¿Se aman? Es la parte principal. No, cásense ahorita. No, es ¿se aman? Y con esa se puede trabajar. Si hubieran preguntado no cuándo te casas, sino ¿se aman? O sea, están dispuestos, entienden que es el matrimonio. Digo, eso es forzar. Por eso es completamente ridículo lo que hicieron. Y le va a pesar a muchos pastores que obligan a sus congregantes a casarse porque creen que está mal su noviazgo. Les va a Dios demandar. Digo, los dos tienen culpa en todo esto. Ojo aquí, no se dejen manipular por nadie. Llámese pastor, sacerdote, instructor, lo que sea. No te dejes manipular. Y si un matrimonio se va a formar, por lo menos ámense. Es lo básico. El otro caso fue en otra iglesia en donde mis papás iban seguidos de invitados. Es que el pastor de esa iglesia nunca me cayó. Me gusta, se le pone música de ahorita puso de Celeste, pero también puso de Undertale y otras cosas. Bien, era increíblemente machista y a la vez bien morboso. Resulta que él era soltero y tenía una iglesia. ¿Se llama Celeste?
Sí, Celeste. Más o menos grande. A mí se me hacía curioso que cada vez que iba allá siempre estaba predicando sobre este yugo desigual, en cómo afecta a tu vida y tal, y que más bien deberían soltar esa cadena. Todo ¿Siempre? raro, hasta que un día comprendí por qué, porque una amiga de esa iglesia me contó. Resulta que allí iba una señora que estaba casada, pero siempre iba sola. Cuando empezó a ir más seguido y ella empezó a hablar más de su vida personal y tal, contó que su marido era católico y que bueno, básicamente tenía otro punto de vista con respecto a las iglesias y a la religión en general. Imagínense que el pastor entonces empezó a malaconsejarle, prácticamente que amenazara al esposo. O sea, que si no iba con ella, por ejemplo, al culto del martes, se dejara de cocinarle por un tiempo, y que si le decía excusas como que estaba cansado del trabajo, sabría si realmente era el esposo que Dios, entre comillas, tenía para ella o no. Bueno, resulta que ella le hizo caso y pues el marido no fue. Imagina ser el esposo y llegar después de una jornada. Hijo de mil. La misma Biblia dice que si tu marido no es cristiano, no te divorcies de él, sino ámalo. No sea que por tu buena conducta lo conviertas a él. También dice que los hijos nacidos de una unión de yugo desigual no son inmundos. De hecho, que la conducta buena de la esposa o del esposo, ¿no?, santifica el matrimonio, la obediencia. De hecho, es la persona más asquerosa ese pastor quien torció la escritura, y probablemente para su conveniencia. Hace un tiempo supe de un pastor que bajo estas mismas excusas convence a la mujer de divorciarse para quedársela. Pastor. Jornada de trabajo y que te pidan ir a oír un sermón, la verdad yo tampoco tendría muchas ganas, así que no lo juzgo. La cosa es que el pastor se metió bastante en la relación de ella, porque resulta que le había llamado la atención. Entonces le decía que Dios para ella tenía cosas mejores, y entre otras cosas ella terminó divorciándose de su marido. Asco. Romper un matrimonio, asco. De años y se casó con ese pastor. Imagínense. Ayunos y vigilias, mis dos cosas más odiadas. Sobre todo que yo no podía faltar prácticamente a ninguna. Era la única pianista ahí. El ayuno yo supongo que saben qué es. Aunque hay varios tipos, lo que se hacían en la iglesia eran dejar de comer completamente por un tiempo específico. Lo único que podías hacer era tomar agua. En mi iglesia había cada sábado un ayuno de mediodía, pero había momentos en que hacían retiros para ayunar. Como siempre, no me podía escapar. Antes de entrar a la finquita o el lugar donde íbamos a hacer el retiro de ayuno, nos revisaban para ver si alguien se coló algo, algún alimento, un dorito, una galleta, lo que sea. En el mejor de los casos llegábamos a colar cositas, sobre todo si era de jóvenes. Ya cuando era mixto era más complicado el asunto. Esto pasó un día en que nos revisaron tan tremendo que no solo nos confiscaron la comida, sino también hasta unas tangas que trajo una nena. Era un retiro de 4 días con ayuno de 3 días sin comer, pura agua nomás, y orar para que las oraciones supieran algo, no sé. El primer día todo normal, todo tranqui, porque la verdad comí muchísimo antes de ir, que era lo que siempre hacía. El segundo día fue cuando ya todos empezamos a notar la falla. A unos nos dolía la cabeza, otros empezaban a orar para que el agua le supiera pollo. Pero había un chico en específico que notábamos que estaba como cambiando de color. La verdad no lo conocía porque en esos retiros a veces entraba gente de otras iglesias, otros grupos, pero dijo que era su primer retiro con ayuno. Claro, todos nos miramos y dijimos, este man se va a ir con Jesús. Le dijimos a los superiores y ellos solo dijeron que le diéramos más agua y ya nos fuéramos, que nos estaban esperando para la vigilia. La vigilia es quedarte despierto toda la noche sin más, orando, no puedes dormir. Oye, si era un iceberg o era de los casos más leves a los más difíciles, ¿por qué no lo pusieron al principio? O sea, no suena mal. Sí, porque claro,
Muchos aprovechando que uno está con los ojos cerrados, echan la dormita, pero siempre había alguien pendiente para sacudirte si eso pasaba. Incluso a los de música nos obligaban a tocar más fuerte cuando veían que la gente estaba pegando el ojo, o desentonar así fuerte para despertarlo. Imagínate tú 2 días sin comer y que aparte no puedas dormir. Yo no sé cómo llega a normalizar esto, la verdad. Eso es tortura, sobre todo teniendo que 12, 13 años. La vigilia se acababa a las 6 de la mañana, así que se imaginarán todos a las 6 de la mañana Esta parte ya realmente yo no la viví, no tengo experiencia en algo como eso. Se me hace extremo, lo he escuchado y no estaría mal hacerlo alguna vez, pero se me hace extremo a niños. Estábamos como zombies viendo a los cuartos. Hubo uno que empezó a comer las hojitas de un palo de limón del hambre que tenía. Al día siguiente, vean, yo tenía mareo, el cuerpo sentía que no me respondía. Resulta que el chico que había cambiado de color, en un momento que estábamos hablando, se desplomó. Todos quedamos fríos y yo en mi mareo, lo que sea, empecé a gritar para que los encargados llegaran. Bueno, llegaron y el pelado no respondía. Yo dije, se murió Tuvieron que llamar a emergencias y se suspendió el retiro. El chico no murió ni nada, pero sí quedó mal un tiempo. Eso llegó a escalar hasta demanda por parte de los papás y quedó en nada porque los papás... Bueno, la práctica necesita de médicos asistiendo y vigilando los signos vitales de las personas por si las dudas. Fueron quienes lo mandaron al retiro. Bueno, cuidado que los chismes están por ponerse peor. Iglesia y política. Uno ignora el poder que tienen los cultos hasta que llegan las elecciones, de lo que sea. Y los políticos lo saben. Es en la época de campaña cuando van a cada iglesia para que mires qué tan religiosos son. Incluso saltan entre religiones para ganarse el voto de las masas. Y la verdad es que se maneja de forma bastante estricta. Ojo aquí, los cristianos y católicos somos muy estúpidos para pensar en política. Solo pensamos en la ayuda que nos van a dar en el momento, pero nos usan y nos usan. Porque algunas de las iglesias también sacan buen provecho al respecto. Y fui testigo directamente de esto mismo. Resulta que se planean las visitas a las iglesias en campaña electoral y le dan un tiempo después del sermón del pastor para que el político hable sobre su testimonio. O sea, que hable como su vida fue miserable y pobre y luego que conoció a Dios, bla, 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 bla. Y ahora seguirá el llamado que Dios, entre comillas, le dio para dirigir a la nación. En todo ese tiempo me di cuenta que el sermón de los políticos era el mismo. Se visten sencillos, se presentan, cuentan su vida estratégicamente para buscar algo de pesar, dando versículos random que la mayoría de veces son salmos para que vean que saben algo de la Biblia, y luego sueltan la de voy a poner piscina en el colegio, vote por mí. Estas visitas eran la mayoría pagas, por lo que ahí aseguraban una campaña que promovería el pastor hasta el día de las elecciones. En cada sermón de domingo o entre semanas se hablaba por lo menos una vez de elegir bien al próximo gobernador, al próximo presidente. Y cuando me refiero a elegir bien, pues obviamente hablaban de una persona en específico. Eso del libre albedrío, no, es porque nosotros te digamos. El día de las elecciones, si había culto, se organizaban carros, motos, todo el transporte necesario para que cuando acabara, lo llevara directo al puesto de votación y luego a su casa. Hubo un en específico que me impactó tanto porque el sermón suele durar, no sé, entre 1 hora o 2, y esa vez solo duró 15 minutos porque ya estaban abriendo el puesto de votación. Así que el culto se movió porque debían ir a votar todos. En una de esas votaciones quedó el político que había ido a la iglesia, y más que ser una bendición, fue una maldición. Los colegios públicos de la ciudad se quedaron sin ayuda alimentaria. Hubo
Hubo malversación de fondos, escándalos por su desorden en su vida privada y entre otras cosas que llevaron la ciudad un poco a la ruina. Y en la iglesia como si no hubiera pasado nada, porque la mayoría de veces es así, tiene memoria selectiva. Paga por tu milagro. Todos los años los pastores o Bueno, no hay mucho que decir de ese punto, lo dijo todo ella y lo desarrolló muy bien, ¿eh? Voy a cortar ese clip y usarlo para otras cosas, para prevención de política en iglesia, yo qué sé. profetas más famosos organizan una serie de campañas masivas de sanación y milagros. Algunas pueden ser gratis, pero dependiendo de la fama del predicador, puede costar millones de pesos. Y es que claro, estas campañas las hacen en estadios o lugares enormes y la gente va y paga porque precisamente está desesperada buscando una respuesta o verdaderamente que un milagro pase. No me voy a poner a discutir sobre la veracidad de ciertos milagros, pues hay algunos, sobre todo los que son masivos y televisados, que resultaron ser falsos. Pero hay personas que testifican que sí tuvieron respuesta. Entonces, cada quien. Hubo un caso de una familia que fue a la iglesia que se endeudó para ir a una de estas campañas caras con profetas de otros países y así, porque el esposo estaba enfermo. La verdad no me acuerdo específicamente qué era, pero era algo en su cerebro. Lo oraron, lo hicieron tirar al piso, pero nada, el esposo seguía igual. Se endeudó nuevamente para ir a una campaña en Estados Unidos como un pastor famoso. Aquí ni siquiera lo oraron a él en específico, sino que bueno, él tiraba las oraciones en el aire y según era cuestión de que la gente creyera en ellos y así serían sanados. O sea, culpa tuya si no te sanas porque tienes poca fe. Tampoco pasó nada. Lastimosamente, el esposo falleció y la señora tenía una deuda masiva por todos los gastos que tuvo en estas campañas. La señora tuvo que pedir prestado con pagadiarios para pagar estas otras deudas, pero los que saben de estas vainas saben que por lo general si no le pagas a esta gente pues terminas mal. Primero empezaron a quitarle cosas personales, pertenencias y por último pues la señora no apareció más. Uno piensa lo peor porque probablemente es así, pero ojalá esté equivocada. Horrible la verdad, lo peor era que lo único que se hacía era orar y hay un momento en que no se necesita eso, se necesita ayuda real, pero ajá. La otra cosa es que me acuerdo que en ese tipo de programas donde transmitían y entiendo que por esas cosas se pierde la fe, porque realmente orar puede ser una ayuda real en muchos sentidos, no solamente si sana, no, pero sí. Cualquiera perdería la fe en oración si viene de ver ese tipo de cosas. En estas campañas se llamaba Enlace el Canal, no sé si sigue Asco Enlace existiendo. Tú podías pagar llamando a un número o escribiendo un número y escribías tu petición y lloraban por eso, pero todo era pago también. Fe que mata. Si el anterior les pareció pesado, este le va a parecer mucho peor. Había una señora muy querida en la iglesia, muy linda, muy amable, sobre todo muy servicial. Lastimosamente un día nos llegó con la noticia de que tenía cáncer. Esto obviamente pues impactó mucho a la iglesia, a la familia y en general a todas las personas que la conocían. Apenas esto pasó, pues claramente empezó toda la iglesia a ponerse de acuerdo para orar por ella. Se hicieron ayunos, se hicieron vigilias, todo muy bonito para que de alguna forma pedir que se sanara. Todo iba normal, ella iba a sus tratamientos, quedó calvita y todo. Me acuerdo que la hacíamos reír por lo calva y tal. Nos tomábamos todo con humor, hasta que un día, no sé por qué, el pastor pide hablar con ella. Me enteré que lo que le dijo básicamente fue que necesitaba poner su fe 100% a Dios porque Él no nos da carga que no podamos soportar. Y ponía de ejemplo la historia de Job, que es una historia horrible. O sea, Dios le hizo... Aquí lo curioso, si vieron el anterior segmento de la lectura que hicimos de Sword Art Online, modo Rosario, son las mismas palabras que le da la madre de Yuki a su hija que tenía SIDA. Dios no nos da más
uso otra parte, ¿no? Pruebas más grandes las que podamos soportar. Es una realidad, o sea, ese texto existe y se usa precisamente para este tipo de cosas, pero no puedes simplemente lanzarlo como si resolviera mágicamente la situación y sin ningún tipo de misericordia, ni de hecho lo de Job está interesante que lo menciono aquí. Hizo pasar de todo para probar su fe, entonces pensó que era una situación similar, y según él poner su fe 100% a Dios significaba para él en esa retorcida mente era dejar todos los tratamientos, doctores, etcétera, para que confíe por completo en la voluntad de Dios, entre comillas. Vean, yo siento que de eso no se habla mucho y lastimosamente no solo... A ver, aclaración. Tienes en una mano medicamentos y en la otra milagros. Ese es el enfoque errado de un religioso que no sabe nada. Ambas cosas, los medicamentos, la ciencia y los milagros, están en la misma mano, en la mano de Dios, porque Dios provee ambas cosas, y que tú te tomes una pastilla o sigas tu tratamiento de quimioterapias es gracia divina y no puedes abandonar la gracia divina. Es más, en otros espacios explico el asunto. Si tú eres diabético y te ha dicho el doctor, tomes esta pastilla, inyectes insulina, y usted o no lo hace o lo hace y se pone a tragar dulce, eso es pecado, porque sabiendo hacer lo bueno no lo haces, dice el texto. Y cuando tú eres llamado a disciplina por tu médico, por una conducta, en este caso causada, porque la diabetes tiene que ver mucho con eso, tienes que disciplinarte en el nombre del Señor. De hecho, sería una indisciplina que tú no vayas a tus quimios, y es un pecado terrible que compares el abandonar un tratamiento médico con fe, porque es parte de la disciplina de una mujer que está buscando sanarse conforme a lo que Dios ha provisto. No es el caso de esta, sino de muchas iglesias, personas fanáticas que demonizan cosas como la medicina, la psicología y todo eso. A mi parecer... Otra cosa de la psicología, no abarcaremos el día de hoy, pero de hecho, muchos de los precursores de la medicina, vamos a hablar de Florence Nightingale, o un amigo cercano que es el que crea la Cruz Roja, son cristianos, y mucho de su labor se basa en la creencia de ayudar al prójimo, y que además Dios crea con ciencia e inteligencia. Entonces juntas ambas cosas y creas investigadores que están buscando usar lo que aprenden de la naturaleza para ayudar a su prójimo, lo que entienden del cuerpo humano para ayudar a su prójimo. Es absurdo que quites la medicina. Otra cosa es la psicología. Hay de ramas a ramas, y hay ramas, psicoanálisis freudiano concretamente, cuyas prácticas están ajenas o en contra de Dios. También como breviario cultural, la psicología se desarraiga de la creencia cristiana. ¿En qué sentido? En que el objetivo de la psicología no es establecido por un criterio absoluto, sino por el paciente o por la sociedad, o por funcionalidad, ¿no? O sea, una psicología laboral tiene su objetivo en que sea funcional para el trabajo, ¿no? Y la psicología en general es que el paciente establece sus metas, descubre sus metas y va hacia allá. El problema con la psicología como tal es que no tiene su estándar, que sí tiene la consejería. La consejería bíblica tiene su estándar en lo que Dios marca, porque la tesis por la cual está fundamentada es que aquello que Dios establece es el bien supremo del hombre. No por eso vamos a dejar de utilizar ciertas herramientas de la psicología, pero encauzarlas a un fin. Digo, por ejemplo, el conductismo tiene muchos éxitos, ¿no? Tiene esta capacidad de cambiar hábitos. Es mucho más complejo que lo que he dicho. También hay otro tipo de psicoanálisis, me he olvidado cómo se llama,
Ay, lo tengo aquí, lo que tengo y se me olvida. Bueno, que plantea su teoría de la sombra sobre que el inconsciente está intentando protegerse de algo y en ese protegerse desnivela y hace daño a la persona. Por ejemplo, con tal de que no te vuelvan a herir, tu sombra hace que te aísles de la gente, ¿no? Y que tengas malas relaciones para que no te hieras. Y tú no lo sabes internamente. Carl Jung se llama ese psicoanalista. Pero bueno, es cháchara, que no es mi especialidad para nada, pero ahí está planteado. La ciencia en general no está peleada con Dios. ¿Por qué? Porque Él creó el mundo con ciencia e inteligencia y Él es el primer científico. Él es que crea todas las cosas que analizamos, que sintetizamos, que abstraemos para nuestro beneficio, también para nuestro mal, pero no porque haya malvados usando la ciencia para el mal. La ciencia es en sí mala. Siempre puede haber un balance, porque si Dios es el dueño de todo, pues Él creó los doctores, ¿no? Él creó los psicólogos por algo. De hecho, Lucas es médico, el escritor de uno de los evangelios. Pero en algunos cultos la ciencia es muy mal vista. Ay de ti si se te da por cuestionar la creación, por ejemplo. La cuestión... Dicho sea de paso, aunque también se debe extender muchísimo, el relato creacionista o la visión creacionista es uno de como 7 posturas, todas bíblicas, todas ortodoxas, de la creación del mundo. Habemos cristianos que no creemos necesariamente en una creación de 7 días, porque hallamos que el propio texto no está diciendo eso. No hay cosas, no porque veas, doy este ejemplo siempre. Imagina, no sé si en tu país le llamen igual que en México gato, también a una herramienta con la que subes el carro para sacar la llanta. Bueno, si el papá mecánico le dice a su hijo en ese contexto, tráeme el gato, y el niño sale con un gatito amarillo y con los brazos rasguñados por el gatito y le dice, papá, ya trae el gato, no significa que por traer ese tipo de gato que dice miau y que está bonito y que le rasguñó, cumplió con la orden. Fue literalista, pero no entendió que el contexto es otro. Es para desarrollar un montón de cosas, pero hay muchos fundas que aborrecen que otro cristiano tenga otra postura, incluyendo el teísmo evolucionista, por ejemplo, que es válido, tiene mucha evidencia bíblica, pero bueno, es una conversación para la cual muchos no están preparados. Es que la señora lastimosamente le hizo caso y dejó su tratamiento, dejó todo lo que tenía que hacer para pues controlar ese cáncer. Su familia estaba dividida en quienes la apoyaban y en quienes no, claramente. La señora al poco tiempo después lamentablemente falleció. Esto siempre me ha quedado en la cabeza porque para mí esto fue homicidio, que no escaló más porque los más allegados eran también mega fanáticos. Híjole, no sé si se puede acusar al pastor de eso, pero se debía haber tomado un proceso legal. Entonces, si había muerto era porque Dios así lo había querido y no porque les habían satanizado su tratamiento, que incluso pudo haberla dejado vivir más tiempo. Y bueno, no me queda más que finalizar diciendo nuevamente, no tengo nada en contra de la religión. Soy testigo también que hay muchas personas que en su vida les ha ido para mejor, pero todo de forma sana. No es lo mismo ser religioso a ser fanático, y es ahí donde ocurren esta clase de cosas, por el fanatismo ciego hacia una entidad o hacia una persona que dice hablar la palabra de Dios. Así que por favor tengan cuidado con ustedes y con su familia. No cuento todo lo que me pasó a mí directamente, castigos en general, porque ya siento que es demasiado personal. Siento que si cuento eso me voy a poner a llorar. Gracias por ver este video. Ojalá que no me meten problemas legales otra vez. Nos vemos. Cuídense. Chao. ¿Qué está haciendo? Comiendo una empanada, ¿no? O algo así. Una arepa o no sé. En su momento, cuando hice el primer en vivo, lo publicité. Acabé de hacerlo y no me di cuenta hasta el día siguiente que Ryumi había visto el tweet donde la etiqueté.
y respondió. De hecho, lo vamos a poner. Voy a poner el tweet. Abro Twitter. Todavía le hablo tweet. O sea, fíjense qué edad tengo. Imagínense qué edad tengo. Voy a notificaciones. Luego iré a su tweet. Eso es lo que me responde ella. Me responde Ryumi. Esta es mi publicación. Mi publicación es hija de pastor de lo mejor, ¿no? Y pongo la liga y etiqueto y digo, hoy 5:30 hora de México. Yo no me di cuenta, pero a las 8 de la noche ella dice eso. Hola, estoy tan traumada que pensé que iba a ser criticando duramente, jaja. Y por el contrario, diste mucho contexto y aportes buenos. Bueno, todo demás. Pero esta parte, pensé que iba a ser criticado duramente. Y digo, yo creí que era como porque yo uso esa narrativa, ¿no? De supuestamente, le puse fanático religioso, condena oveja descarriada, ¿no? Entonces dije, pues es como, siguió el juego como Darkrai lo hizo, ¿no? Pero literalmente estoy tan traumada que pensé que iba a ser criticado duramente, ¿no? ¡Pum! Entonces, hoy que ya la sigo, no la seguí antes hasta que vi por pura casualidad, vi su publicación, y quise reaccionar a ella. Entonces me apareció reel. Hola muchachos, Reel donde habla sobre, dijo que ella hable. realmente estoy muy feliz de que les haya gustado esta saga de videos de chismes de una hija de pastores. Si les soy muy honesta, es algo que me ha servido incluso para desahogarme de todo lo que tengo guardado. Lastimosamente no continuaré subiendo videos sobre el tema. Esto debido a que, y se los voy a explicar muy resumidamente, aunque mis padres cortaron relación conmigo hace 10 años ya, siguen muy pendientes de lo que hago. Esto porque aún hay cosas pendientes en términos legales de ambas partes que tengo prohibido profundizar mucho. Pero la cosa es que buscan cualquier cosa que haga para agregar a nuestro problema. En este caso, por ejemplo, difamación. Me he salvado jurídicamente porque en ningún momento menciono nombres específicos, pero lo que hacen para molestarme es involucrar a mis abuelos, echándoles la culpa sobre mi comportamiento, entre comillas, rebelde, y esto los hace sentir mal pues a mis abuelos porque también son cristianos. Es un peo que tengo que resolver, pero tampoco quiero dejarlos así tirados. Entonces les propongo que el siguiente video sea leyendo sus experiencias y dando mis opiniones al respecto. Y en otros videos, por ejemplo, uno que haga, no sé, en octubre, de mis experiencias paranormales. Seguir contando experiencias que tuve dentro de la iglesia sin que el título sugiera que todo el video va a ser de esa institución. Y así en cada video. Digamos, contar las cosas pero indirectamente. Me disculpo de corazón con todos los que esperaban una saga más larga. Aún tengo muchísimas, pero muchísimas cosas por contar, pero es la solución que les propongo para ahorrarnos tanto problema. ¿Qué dicen? Los estaré leyendo. Hola muchachos, realmente pues no pensé realmente que la raíz de ese tweet que decía estoy traumada, que pensé que iba a ser criticada duramente o criticado duramente, no pensé y por un momento que hasta ese punto había llegado la relación con sus padres. O sea, cortaron relación con ella, y eso es una cosa que no se hace. No se hace así. No se hace. Y estoy seguro que esa chica no ha hecho nunca algo tan grave. Esta chica adorable, para que le hagan esto. Y me gustaría, si estás viendo esta reacción, Ryumi, vete. Ojalá te la puedan hacer llegar, o quizás corte después de reel. Me gustaría orar por ti. Y orar por también todos los, ya he visto algunos comentarios, todos los hermanitos por ahí que han sufrido en iglesias. Quiero orar por ustedes. ¿Me lo permiten? Padre eterno, estoy aquí, Señor, porque tú eres bueno.
no por mis fuerzas, ni mi bondad, ni ninguna cosa que yo pueda hacer para presentarme ante ti, sino porque tú eres tan bueno, tan grande, que inclinas tu oído a mi voz, como también inclinas al clamor de aquella persona que ha sufrido injusticia. Tú, Señor, estás con los pequeños, Señor, que han sido despreciados, que han sido, Señor, heridos, que al primer error se les desecha como basuras. Tú estás con ellos, y estás con ellos, Padre Santo, muchas veces más que con la institución que está hueca, vacía. En tus palabras está hermosa por fuera, blanqueada por fuera, pero por dentro tiene cadáveres asquerosos, pudriéndose. Señor, clamamos por aquellos que han sido despreciados y queremos, Padre Santo, quiero, Padre Santo, ser parte, Señor, como tu Hijo hizo en esta tierra, Señor, de ir por aquellos que necesitan de esta oración. Señor, dame el valor y la constancia para hacerlo. Señor, este canal se abre su corazón para recibir esos comentarios, escucharlos, Señor, que se desahoguen y ayudarles, no solamente con esta oración, sino de la forma en que tú me des fuerza para hacerlo. Y el equipo que encabezo en este canal, y también a toda la comunidad, Señor, de cristianos que les guste el anime, que les guste el cómic, Señor, que represento en este momento. Nos ponemos a disposición, Señor, de tu mano, porque tú, Señor, nos salvaste y tuviste piedad de nosotros cuando otros y nosotros mismos nos despreciábamos, Señor. Porque somos iguales, Señor. Porque aquí no hay pecador y menos pecador. Todos somos pecadores y todos somos culpables, pero también todos somos beneficiarios de tu gracia indescriptible. Abrimos nuestro corazón, Señor, y te prometemos que vamos a hacer en tu nombre tu santa voluntad. Te pido, Señor, por esta chica, Ryumi BT, que tú la ayudes, la cuides, la guardes, resguardes su corazón, vende sus heridas, limpie, Señor, su conciencia, Señor, quites el dolor que ha sufrido. Y tu palabra santa dice: ¿dejará la mujer a su hijo, al hijo de sus entrañas? Pues si aún lo dejare, dice el Señor, con todo yo no te dejaré. Y también dice: si mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Esa es la certeza y la promesa que declaro en este momento para tu hija. Declaro, Señor, porque es la realidad, lo que realmente está pasando en este momento, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que te temen y lo defiende. Que, Señor, aun cuando fuere viejo, dice tu palabra, no te ibas a apartar de ella, Señor. Ese es el sentido de ese texto. No que tu hija iba a ser infalible, sino que tú no vas a faltar. El camino en el cual fue criada, a pesar de los obstáculos que el hombre pone, no se apartará de tu hija. Tú acampas, tú cuidas, tú guardas y, Señor, tú restauras ese corazón. Incluso, Señor, como dice tu palabra, que Juan el Bautista fue enviado para volver el corazón de los padres sobre los hijos, porque a veces los padres son muy rebeldes y se van. Los padres son muy rebeldes y cortan relaciones. Los padres son muy rebeldes y no escuchan tu voz. Pero tu palabra, Señor, dice que los corazones de los padres sobre los hijos iban a volver, de los rebeldes sobre los justos. Hay padres rebeldes también. Hay padres pecadores. Hay padres que han abandonado, Señor, al hijo de sus entrañas. Pero, Señor, tú, Señor, quieres remediar esa situación, Señor. Te bendigo y te pido que me des estos ojos, Señor. Les des a estos ojos el privilegio de ver el milagro, Señor, sobre esta chica y sobre los que comenten, Señor. Dame el esforzarme para ver, Señor, ese milagro. En el nombre de mi Señor Jesús. Amén y amén. Termina esta reacción. Concluimos con una reflexión muy sencilla sobre Nana. Espero les guste mucho lo que vamos a hablar en esta parte. Háganle, por favor, saber se me olvidó su nombre, a Ryumi BT, que estamos orando por ella. Háganle saber que no está sola. Háganle saber que también puede contactarse con nosotros, con De Tokio a Jerusalén, al correo detokioajerusalén@gmail.com. También a mi usuario personal de Telegram, que no la compromete en nada. Digo, Telegram tiene la forma de ocultar el número telefónico.
Nautilius, N4 Utilius, como está apareciendo en pantalla, seguramente en la edición de este video. Entonces, con todo el cariño, con todo el gusto, si no quiere que yo sea, puedo contactarla con alguna hermana de los grupos que yo frecuento. Somos una comunidad enorme de hermanos que hacemos muchas cosas. No todos hacemos evangelismo ni esta labor de consejería, pero tenemos los brazos abiertos para ayudarte en lo que podamos, para servirte. Como hija de Dios queremos servir como hija de Dios que eres, queremos servirte.